Bien, listo. Iniciamos entonces con el desarrollo de los ejercicios de nuestro repaso, chicos. A ver, dice lo siguiente, pregunta número 1. Calcular el módulo del momento resultante con respecto a O para las fuerzas indicadas. Listo, recordemos qué cosa era el momento en primer lugar. El momento era la capacidad que tenía una fuerza para generar rotación. Eso quiere decir que si nosotros vamos a tener una fuerza, tenemos que analizarla si ella podría generar rotación con respecto a un centro de giro o no, ¿sí? Ahora, si es que una fuerza era capaz de generar rotación, esa rotación, ¿en qué sentido podría darse? ¿No? Podría darse en sentido horario o podría darse en sentido antihorario. Recuerden que según ese sentido al cual el cual la fuerza podría generar, va a estar asignada por un signo, ¿cierto? Sí, habíamos dicho que para los sentidos antihorarios, el signo que va a acompañar al momento sería positivo, mientras que si el sentido fuese horario, el signo sería negativo. ¿Está bien? Listo, entonces tenemos por acá, miren, fuerza 1. Vamos a ir analizando por acá primero, chicos, todas las fuerzas que están presentes, que sería fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. ¿Sí? Listo. Acá estaría faltando algo, ¿no? Nos estaría faltando, por ejemplo, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Porque la fuerza de gravedad también está actuando sobre esta barra. Recuerden que siempre es una fuerza presente en todos los cuerpos. Entonces, ¿por qué no la vamos a considerar? Porque acá solamente dice calcular el momento resultante con respecto de las fuerzas indicadas. Mira, solamente de las fuerzas que nos están mencionando. No nos habla de todas las fuerzas que estén actuando sobre la barrita, ¿sí? Listo, muy bien. Entonces iniciamos, a ver, analizando la fuerza 1. La fuerza 1, la fuerza 1, ¿cómo haría girar a la barra respecto al punto O? ¿Cierto o no que lo estaría haciendo girar de esta forma? ¿Sí? Sí, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ah, sí, es exacto. Entonces, si es que lo está haciendo girar en sentido horario, su momento de él va a ser negativo. ¿Está bien? Listo. Para la fuerza 2, en cambio, lo estaría haciendo girar de esta forma. Así. Ese sentido sería sentido antihorario. Y los sentidos antihorarios, ¿cómo hemos dicho que van a ser? Van a ser positivos. Muy bien, perfecto, ¿sí? Listo. La fuerza 3, en cambio, estaría haciendo girar con respecto a este punto de nuevo, mira, estaría haciendo girar de esta forma. ¿Sí? Listo. Entonces, si hace girar de esta forma, ¿qué sentido horario también sería negativo, no? Muy bien. Todos los sentidos horarios son negativos y los sentidos antihorarios son positivos. La fuerza 4, ¿en qué sentido estaría haciendo girar con respecto al punto O? A ver. ¿Quién me dice cuál sería el sentido de giro de la fuerza 4? ¿Sería antihorario o sería horario? Ah, muy bien, perfecto. La fuerza 4 no generaría giro con respecto al punto O, ¿sí? No va a ser ni antihorario ni horario, ¿sí? Entonces, un momento ya saben cómo es, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a plantear por acá entonces. Miren, el momento resultante el momento resultante con respecto al punto O sería la suma de los momentos de la fuerza 1, ¿sí? Más el momento de la fuerza 2, más el momento de la fuerza 3, más el momento de la fuerza 3 y más el momento de la fuerza 4. Todo con respecto al punto O. Muy bien. Ahora solo podríamos reemplazar, miren, porque ya tenemos los signos de cada uno, tenemos el valor de la fuerza de cada uno, y además notamos que todas las fuerzas están ingresando de manera perpendicular a la barra. Y entonces ya su distancia sería fácil de calcular, ¿cierto? Muy bien, entonces tendremos por acá fuerza 1, su módulo es 20, pero le recuerda que le vamos a poner negativo, porque acá dice que el momento es negativo, ¿sí? Entonces sería B menos 20, por la distancia que hay desde el punto O hacia el punto de aplicación de la fuerza que ingresa de manera perpendicular, ¿cierto? Entonces, como acá vemos, notamos que acá está ingresando de forma perpendicular igual que todas las fuerzas, ¿listo? Decimos pues que la distancia, ¿cuánto será? La distancia será, mira cuánto es la distancia, 1, ¿cierto?
Entonces sería menos 20 por 1. Listo, muy bien. Más, ahora, la fuerza 2, mira, la fuerza 2 es positivo. Muy bien, le ponemos entonces solamente su valor que sería 80 positivo ya. Multiplicado por la distancia que hay también desde el centro de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza que ingresa verticalmente, que sería 3. Listo. Más ahora el momento de la fuerza 3. La fuerza 3 tiene un valor de 10 newtons, pero es negativo. Entonces vamos a ponerle por acá, menos 10. ¿Sí? Profe, Dime. ¿por qué era 3? 3 por la distancia que hay entre el centro de giro y el punto de aplicación de la fuerza. O sea, desde acá hasta acá, mira. ¿Cuánto hay? ¿Te das cuenta la distancia? De acá hasta acá. Ok, gracias. ¿Listo? Claro, por eso es 3, ¿sí? Muy bien. Ya está. Entonces tendríamos, ahora estamos en la fuerza 3, por acá. Sería menos 10 multiplicado por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia ahora desde el centro de giro hacia el punto de aplicación de la fuerza 3? A ver. O sea, esto, ¿cuánto sería desde acá hasta acá? Ah, muy bien, sería 1 más 2 más 4, que sería 7, ¿sí? Listo, entonces sería 10 menos 10 por 7. Más el momento de la fuerza 4 con respecto al punto O, pero eso hemos dicho que el momento de él es 0, ¿cierto? Él no generaría rotación en, en nuestra barrita, ¿sí? Listo, solo queda operar todo, chicos, miren. Por acá saldría, ¿cuánto? Menos 20. Por acá saldría 240. Y por acá saldría menos 70, ¿sí o no? Listo. Muy bien. ¿Cuánto sería por acá entonces, chicos? A ver. Menos 200, menos 20, menos 70 son menos 90. 240 menos 90. Muy bien. 150 newton metro. Eso sería la resultante para esta pregunta, ¿sí? Listo. Ahí está. Eso sería entonces, chicos, la respuesta para esta pregunta. Nos piden el momento resultante del... A ver, analícenlo, por favor. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? Listo, entonces, ¿está claro? Sí, sí, chicos. Está todo claro. Muy bien. Continuamos entonces con el siguiente ejercicio, ¿está bien? Listo. Pregunta número 2. Similar, mira, nos dice, de las fuerzas mostradas, calcular el módulo del momento resultante respecto a... Bueno, el punto A está por acá, ¿no? No se ha indicado. Ahí está. ¿Listo? Ahí está el punto A. Ahora, nos está diciendo que calculemos el módulo del momento resultante de las fuerzas mostradas. Igual, miren, de estas fuerzas nada más. ¿Está bien? No hay que graficar, por ejemplo, la fuerza de gravedad, sabiendo que está presente, ¿no? Pero no es necesario porque solo nos pide de las fuerzas que nos están mostrando. Lo que sí vamos a hacer es, como por acá notamos que hay una fuerza inclinada, mientras que las demás están ingresando de forma perpendicular a la barra, entonces esta fuerza que está acá inclinada, esta fuerza inclinada no la podemos dejar así, ¿cierto? O sea, bueno, si desean también lo pueden hacer, podrían dejar él, pero vas a notar que él no ingresa de forma perpendicular a la barra. Por lo tanto, su distancia, por acá, mira, su distancia no va a ser todo él. Acá tengan cuidado porque la distancia no es todo él. La distancia tiene que ser, la distancia es del punto O hacia la perpendicular, o sea, hacia el punto de aplicación perpendicular de la fuerza. Entonces no sería él. Tendría dos opciones, mira. Una opción podría ser la siguiente. Proyectar la fuerza, prolongarla, ¿listo? Y luego trazar una línea perpendicular a esa proyección. Y esta perpendicular sería la distancia. ¿Está bien? Esa sería la distancia. Eso es una opción. Prolongar la fuerza, o sea, generar su línea de acción, ver la línea de acción de la fuerza,
y trazar una distancia, o sea, una línea perpendicular hacia esa proyección, y él sería la distancia. Esa es una opción, ¿listo? No está mal, podría ser, podría darse, utilizaríamos el ángulo 53. La otra opción es la que hemos desarrollado nosotros tal vez, y consiste en descomponer a la fuerza, ¿cierto? También es válida. Cualquiera de las dos opciones, chicos, es válida. Vamos a descomponer estas dos fuerzas, o esta fuerza de 80 newtons, en dos. ¿Está bien? Una que va a estar ingresando de forma perpendicular, y otra pues que va a estar ingresando o estará en la línea de acción, o su línea de acción pasará por el punto A. ¿Sí? Listo. Entonces utilizamos él para descomponer, este ángulo para descomponer. Si él es 80, sabemos que es la hipotenusa de un triángulo de 53, por lo tanto debería expresarse como 5K. ¿Sí? El que es adyacente al 53 debería ser 3K, y él debería ser 4K, ¿cierto? Listo. De esa forma estaríamos descomponiendo la fuerza de 80 newtons en 2. ¿Está bien? Listo. Si acá decimos 80 newtons es igual a 5K, entonces ¿cuánto valdría acá? K valdría 16, ¿cierto? Listo. Y si K vale 16, ya podríamos saber también cuánto vale cada una de estas fuerzas. Esta fuerza, que es 3K, valdría 3 por 16, que sería 48, ¿sí? Y este 4K sería 4 por 5, que sería 20, ¿no? 20. Perdón, 64, ¿sí? 4 por 16 no es 4 por 5. 4 por 16, 64 newtons. Muy bien. Listo. Ya está. Entonces, ya tenemos también el valor de las dos fuerzas, mira. ¿Está bien? Listo. Ahora sí, podemos hallar el momento resultante. Mira, el momento resultante con respecto al punto A sería igual al momento de la fuerza 1, ¿sí? Con respecto al punto A, más el momento de la fuerza 2, con respecto al punto A, más el momento de la fuerza que vale 4K. Listo, vamos a ponerle así. Con respecto al punto A, y más el momento de la fuerza que vale 3K con respecto al punto A. Ya está. Pero tendríamos que asignar los signos de cada uno. Esta fuerza 1, mira, con respecto al punto A, lo estaría haciendo girar de esta forma. O sea, en sentido horario, ¿cierto? En sentido horario. Y sabemos que en sentido horario el momento va a ser negativo. La fuerza 2, ¿en qué sentido estaría haciendo girar? Estaría haciendo girar con respecto al punto, mira, de esta forma, o sea, sería en sentido antihorario. Y sabemos que su momento, su signo va a ser positivo. ¿Listo? Positivo. Muy bien. Tenemos esta fuerza 4K, porque esta fuerza de acá de 80 newtons, recuerda que cuando tú descompones ya no va a estar, ya no es considerada, ¿cierto? Solamente se considera sus componentes que has encontrado. Esta desaparece. Entonces, la fuerza de 4K, ¿cómo estaría haciendo girar con respecto al punto A? Mira, estaría haciendo girar en este sentido. Y este sentido, el sentido horario, tendría que ser negativo. ¿Sí? Muy bien. Esta fuerza de 3K, chicos, ¿cómo estaría haciendo girar con respecto al punto O en la barra? ¿Mm? ¿Cómo estaría haciendo girar esta? Claro, muy bien. Esta fuerza de 3K no haría girar la barra en ningún sentido, no va a generar rotación. No genera rotación. ¿Está bien? Listo. Ya está. Entonces ya tenemos todo. Pues no, mira, por acá vas a decir, él es calculable, calculable, calculable. De él sabemos que su momento vale 0, porque no generaría rotación. ¿Está bien? Listo. Entonces solo queda reemplazar, mira. Fuerza 1, que sabemos que vale 12, pero con signo negativo, ¿listo? O sea, sería menos 12, multiplicada por la distancia que hay hacia esa fuerza 1, que sería, ¿cuándo sería la distancia? Miren, ahí está. Muy bien, 2. Luego tendríamos el momento de la fuerza 2, que sería valor de la fuerza 6, ¿sí? Positivo, así que no le ponemos nada, positivo 6, multiplicado por la distancia que hay hacia la fuerza 2, mira, que sería esta distancia de acá hasta acá, 6 también, ¿cierto? Listo. Muy bien. Siguiente, tendríamos el momento de la fuerza 4K, que sabemos que vale 64, pero su momento va a ser negativo. Entonces le pondremos por acá
menos 64. ¿Y cuánto sería la distancia hasta esa fuerza? Mira, sería 2 más 4 más 2. Sería 8, ¿sí o no? 8 sería la distancia por acá. Listo, muy bien. En cambio, de él su momento es 0, ya no lo ponemos nada. Solo quedaría operar, chicos. A ver, operemos. Menos 12 por 2, menos 24. ¿Sí? 6 por 6 saldría 36. Menos 64 por 8, ¿cuánto es, chicos? A ver, operen. El 8 es porque, recuerda que es esta distancia. Es la distancia desde acá hasta el punto de aplicación de la fuerza 4K. ¿Listo? Pues saldría 2 más 4 más 2, 8. ¿Sí? Listo. Ya, ¿cuánto saldría entonces? Menos 512, ¿no? Muy bien. Ahora operemos, por favor, ¿cuánto sale todo? Menos 500. Muy bien, claro que sí. Porque 36 menos 24 es 12 y 12 menos 512 es 500 menos 500 newton metros, ¿sí? O sea, al final estaría girando con menos 500 newton metros, pero en sentido horario, ¿está bien? En sentido horario. Ya está. Muy bien, preguntas, chicos. Preguntas, dudas, por favor, si tuviesen. Ok, listo, muy bien. No hay preguntas, entonces continuamos el siguiente ejercicio. Listo, pregunta número 3. A ver, ¿cómo era la número 3? Miren, dice, si el sistema se encuentra en equilibrio y el bloque A pesa 20 newtons, calcular el peso del bloque B si la barra es ingrávida, ¿sí? No hay, la barra ingrávida significa que no vamos a considerar la masa de la barra. ¿Está bien? Listo. A ver, nos están pidiendo el peso del bloque B, ¿sí? Si el peso del bloque A es de 20 newtons, dice. O sea, este bloquecito va a jalar, este bloquecito estaría jalando a la barra con 20 newtons, ¿sí? Pero la forma en la que va a jalar, la dirección en la que va a jalar va a ser la misma que su fuerza de gravedad. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, acá un peso de 20 newtons para este bloque, es lo mismo, él va a jalar también con el mismo valor a esta barra. ¿Está bien? ¿Cierto? Aplicando equilibrio vamos a llegar a la conclusión que este peso va a jalar con 20 newtons a esta barra. Vamos a ponerlo así entonces. Fuerza 1 igual a 20 newtons, ¿sí? O el peso 1 sería, ¿no? O el peso de A. Ponerle peso de A mejor. Ahí está, peso de A. ¿Listo? De la misma forma, habría un peso para B, que no lo sabemos, pero que nos piden calcular, y que también estaría lo mismo, ¿no? Estaría haciendo jalar por acá a esa barrita, estaría haciendo jalar con ese valor de la fuerza, ¿no? O sea, acá sería el peso de B. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esas dos fuerzas están actuando sobre esa barra directamente gracias a las pesitas o a los cuerpos ¿no? A los bloques que están en los extremos. Ahora, esa barra está colgada en este apoyo, ¿sí? En este apoyo, y dice que está en equilibrio, o sea que no hay rotación. Recuerda que el equilibrio significa que no hay rotación, o tal vez que hay rotación constante, pero acá es difícil que haya rotación, ¿cierto? Porque no se puede dar. Entonces, lo único que queda es decir que esta barra no se mueve, que está en reposo. Ahora, nos estaría faltando considerar una fuerza más, ¿cierto? ¿Cuál es esa fuerza que nos está faltando graficarla? Que no es el peso, por si acaso, ¿ah? Porque el peso dice que no hay, ya que es una barra ingrávida.
Muy bien, exacto, sería la fuerza de reacción que estaría acá, ¿no? La fuerza de reacción que habría en el bloque, chicos. Esta fuerza nos estaría faltando graficar, ¿no? Ya está. Ahora, si esa fuerza no la graficamos, pero entonces quiere decir que no existe, no. Si existe, sí va a estar presente ahí, ¿ya? Ahora, como nosotros queremos establecer el equilibrio, tendríamos que decir, fuerzas hacia abajo, esa es primera ley, ¿recuerdas? Fuerzas hacia abajo igual a fuerzas hacia arriba, o sea, el peso de A más el peso de B debe ser igual a la reacción. Claro, estaría bien plantear esto, pero nosotros acá solo conocemos el peso de A, el peso de B no lo conocemos y la reacción tampoco, no podríamos encontrar solución. Entonces no podemos utilizar la segunda ley para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos nuestra ley de rotación, nuestra primera condición de equilibrio, que dice que si un cuerpo se encuentra en equilibrio, la suma de momentos de todas las fuerzas debe ser igual a cero. O, en otras palabras, el momento resultante tiene que ser igual a cero. ¿Cierto? El momento resultante tiene que ser igual a cero. ¿Sí? ¿Y cómo hemos calculado el momento resultante? Lo hemos calculado de la siguiente forma. El momento del peso de A más el momento del peso de B más el momento de la reacción. ¿Listo? Ahí está. Pero nos estaría faltando colocar con respecto a quién vamos a calcular ese momento. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde vamos a poner el punto o el centro de giro? ¿Mm? ¿Dónde nos convendría poner? El profesor puede ponerlo en la mitad de la barra. Sí, es cierto, puedo ponerlo en la mitad de la barra, pero tendrías que tener la distancia que hay desde el punto A hasta la mitad, desde esta mitad, desde este punto de giro hacia el peso de B, hacia donde se aplica la fuerza de B, y también la distancia hasta la reacción, ¿no? Pero no tendríamos esta distancia. Entonces no nos conviene. Y además tampoco tendríamos el valor de esta reacción. Entonces, ¿qué hemos dicho que hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Si tenemos una fuerza que no conocemos su valor, ¿no? En este caso hay dos, la reacción y el peso de B, ¿cierto? Ellas dos no conocemos su valor. Entonces lo que vamos a hacer muy bien es poner ese centro de giro justo donde va a pasar una de las fuerzas que nosotros no tenemos su valor. Pero queremos eliminar su momento, porque justo no tenemos el valor de esa fuerza, entonces podríamos colocarlo acá, mira, donde está el peso de B porque no lo tenemos, pero si yo lo pongo acá, elimino la fuerza peso de B, ¿no? Así de manera práctica, yo lo elimino y ya no estaría hallando él, sino estaría hallando el otro. Entonces, como a mí me piden calcular el peso de B, prefiero no eliminarlo acá, sino prefiero ponerlo acá para eliminar el momento de esta fuerza de reacción normal, ¿cierto? Listo, colocando ahí entonces, chicos, el punto, vamos a ponerle el punto O, ¿sí? Entonces todo sería con respecto al punto O. Y lo que estarías generando es que el momento de la reacción con respecto al punto O daría 0. Listo, ahora sí. Una vez que ya tenemos eso, vamos a calcular cómo sería el sentido de giro de cada una de esas fuerzas que están quedando con respecto al punto O. A ver, este peso de A estaría haciendo girar de esta forma, ¿sí? ¿Qué sentido es ese? Ese es un sentido antihorario, ¿cierto? Antihorario que sería positivo, ¿sí? Mientras que este peso de B estaría haciendo girar en este sentido que sería horario y sería negativo. Muy bien. Ya tenemos los signos, ya tenemos el valor de las fuerzas, tenemos el valor de las distancias, así que hay que reemplazar nada más. El momento de A, del peso de A sería su fuerza, el valor de su fuerza que es 20, multiplicado por la distancia que hay, que sería de 6. ¿Cierto? Es positivo, así que no le ponemos nada. Más el momento del peso de B, en cambio, mira, es negativo y no sabemos cuánto vale esa fuerza, por lo tanto le voy a poner así, menos peso de B, multiplicado por la distancia que hay, que sería de 2 metros. ¿Listo? Y esto vale 0. Ya está. El que es negativo va a pasar al otro lado, quedaría así, 2 veces el peso de B, y por este lado quedaría 20 por 6, saldría 120, ¿sí? El 2 pasa a restar,
y ya tendríamos el valor del peso de B que valdría ¿cuánto? ¿Qué sería? 60 newtons, ¿sí o no? Listo. Esa sería entonces la respuesta para esta pregunta, chicos. A ver, ¿alguna consulta, alguna duda? Consulta, chicos, dudas. ¿Nada? Ok, ok. Bien, listo, ok. Está bien, no hay problema. Si no hay consultas, sigamos, entonces sigamos. Siguiente pregunta, chicos. Listo. A ver. Pregunta número 4. Nos están diciendo que calculemos la aceleración de los bloques. ¿Ya? Entonces, esta parte ya es tema de dinámica, ¿cierto? Cada vez que nosotros queramos calcular la aceleración, ya es dinámica, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué hacemos para él? Recuerda que nosotros tenemos que entender que sobre un cuerpo o sobre un conjunto de cuerpos va a actuar una cantidad de fuerzas, ¿cierto? Van a actuar distintas fuerzas. De estas fuerzas, nosotros tendríamos que ver si es que al sumarlas vectorialmente, ellas se están anulando, ¿no? Uno a uno. O sea, su resultante fuese cero. Si es que es así, si es que la resultante fuese cero, entonces se dice que ese cuerpo o ese sistema de cuerpos estaría en equilibrio. Pero si es que no es así, no suman cero, entonces habría una fuerza resultante, que nosotros tendríamos que saber cuánto vale. ¿Por qué? Porque al hallar esa fuerza resultante, lo que vamos a encontrar es que ella genera aceleración en nuestro cuerpo, en el sistema de cuerpos, ¿sí? Va a generar una aceleración que se puede obtener también teniendo en cuenta la masa del bloque a través de la segunda ley de Newton. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, miren. Vamos a observar primero las fuerzas, ¿está bien? Listo, tenemos por acá dos fuerzas que están actuando sobre este sistema de bloques. Recuerda que si es un sistema de bloques, lo único que tenemos que hacer es considerarlos a ellos dos como si fuese uno solo. Eso quiere decir que él puede ser un solo bloque cuya masa total o masa del sistema, ¿sí? Masa del sistema sería igual a la suma de las masas de los bloques que estamos agrupando. O sea, 4 más 2 sería 6 kilogramos. ¿Está bien? Listo, la masa del sistema acá va a ser 6 porque es la suma de ellas dos. ¿Qué más? A ver, las fuerzas que están actuando hay que ver si es que van a generar, se van a anular uno a uno, o sea, van a estar, la suma va a ser 0, o si es que ellas dan una fuerza resultante, ¿sí? Para eso vamos a poner las fuerzas que estén en líneas de acción paralelas para poder operarlas. Esta fuerza de 50 newtons está ingresando de manera inclinada, ¿cierto? Mientras que esa fuerza de 6 newtons es horizontal. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos esta fuerza, ¿sí? Un momentito, por favor. Listo, entonces, por acá, a ver, vamos a descomponer. Ya, entonces, descomponemos esta fuerza de 50, chicos. Descompondríamos de esta forma. Por acá y por acá. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahí tendríamos entonces las dos fuerzas que van a resultar como descomposición de esta fuerza de 50 newtons. Ya tú sabes que si hay un ángulo de 53, utilizaríamos las razones de del triángulo de 53, donde la hipotenusa sería como 5K, ¿está bien? Y él valdría, K valdría 10, ¿cierto? Listo. Y estas fuerzas, entonces, esta fuerza horizontal, ¿cuánto valdría, chicos? Valdría 3K, ¿cierto? El adyacente a 53 siempre es 3K, que estaría dando 3 por 10, 30, ¿no? 30 newtons, ¿sí? Mientras que esta fuerza de acá valdría 4K,
¿Qué sería 4 por 10? 40 newtons, ¿sí? Listo, ya está. Entonces, ya tenemos las tres fuerzas ahora, porque ya no serían dos, esta de acá, la de 50, quedó descompuesta en estas dos y ya la eliminamos, ¿cierto? Listo. Ahora, de ellas hay que ver quiénes estarían a favor o en contra del movimiento, ¿no? Y cómo se realizaría el movimiento también, ¿sí? Mira, tengo esta fuerza vertical y tengo esa fuerza horizontal, ¿cierto? ¿Quiénes estarían a favor o en contra del movimiento, chicos? ¿Mm? A ver, esta fuerza de 4K, mira, esta fuerza de 4K de valor 40, ¿podría generar movimiento? ¿Podría generar movimiento? No, porque es una fuerza vertical, está apuntando hacia abajo. ¿Podría hacer que el bloque se mueva hacia abajo? No, pues porque debajo hay una pared, ¿cierto? La única que puede generar movimiento, o sea, o que puede estar a favor o en contra del movimiento sería esta fuerza de 30, ¿sí? Listo, entonces en cambio de él, no. ¿Está bien? Listo, entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer es simplemente calcular la fuerza resultante. A ver, chicos, la fuerza resultante, ¿cómo se calcularía? ¿Mm? ¿Cómo sería la fuerza resultante? ¿Cómo sería la fuerza resultante, chicos? No, pero ya claro, eso es aplicando la segunda ley ya. Pero por ahora vamos a calcular, claro, el valor de la fuerza resultante. Tú notas que hay una fuerza que va a la derecha que vale 30 y una fuerza que va a la izquierda que vale 6. Por lo tanto, sabemos que esas dos fuerzas que están yendo en sentidos opuestos, uno va a la derecha, otro a la izquierda, se tendrían que restar. ¿Sí o no? Porque son fuerzas opuestas. Ya está. Muy bien. Ahora, cuando tú restes, recuerda que siempre vas a decir el mayor menos el menor. O sea, sería 30 menos 6, ¿sí? Y la fuerza resultante sería 24 newtons, pero ¿hacia dónde? ¿Ah? ¿Hacia dónde? Hacia la dirección o el sentido del mayor, ¿cierto? Ahí está, hacia la derecha, ¿sí? Eso sería la fuerza resultante. Ahora lo que vamos a establecer es nuestra segunda ley, justo lo que decían por ahí, ¿no? Establecemos la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? Listo, la fuerza resultante, mira, de este sistema de bloques ya lo hemos encontrado, vale 24 newtons. La masa también lo has encontrado, mira, ahí está, es la suma de ellas dos, es un sistema, que sería 6, por la aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración, ¿cuánto saldría, chicos? 24 entre 6, 4 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, chicos, perfecto. Esa sería la respuesta a esa pregunta, ¿está bien? Yo sé que ustedes lo van a hacer tal vez mucho más rápido, pero bueno, estamos explicándolo, ¿no? Así es que tiene que ser lento para que quede claro todo, ¿sí? Muy bien. El treinta salió de la descomposición, mira, el 30 salió de la descomposición de esta fuerza de 50. Como tienes el ángulo de 33, recuerda que la hipotenusa es 5 y los catetos serían 3 y 4. ¿Está bien? En un triángulo de 53, ¿cuál es la relación de los lados del triángulo? Sería 5K, 4K y 3K, ¿no? O 3K y 4K. ¿Sí? El adyacente a 53 en un triángulo, el adyacente a 53 es 3K, pues. ¿Listo? Y el opuesto, que sería el, o sea, este vector que está acá es 4K. ¿Ya? Por eso de ahí sale 30, pues, ¿no? Hacemos la hipotenusa, que es 5K, valdría 50, de acá a acá vale 10. Y luego multiplicas ese K por cada uno de las razones en las cuales están los otros vectores de descomposición, ¿no? O sea, 3 por 10, 30, 4 por 10, 40. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Consulta, chicos, dudas. ¿Tienen dudas, preguntas? Avisen, ¿no? Ok, muy bien. Sigamos entonces con la siguiente pregunta, entonces. Pregunta 5 dice lo siguiente. Determina la reacción entre los bloques si la masa 1 es de 3 kilogramos y masa 2 es de 1 kilogramo, ¿sí? Listo, a ver, esto es parecido a lo que hemos hecho hace un momento.
En primer lugar, vamos a calcular la aceleración del sistema. Y para considerarlo como un sistema, ya sabes que tienes que considerar a estas masas como si fuesen uno solo, ¿sí? O sea, por acá sería la masa del sistema. Tendría que ser 3. La masa 2 vale 1 kilogramo, ¿ah? O sea, sería 3 más 1, 4 kilogramos, ¿sí? Ya está, 4 kilogramos. Eso sería la masa del sistema. Ahora, vas a calcular la fuerza resultante, mira. Calculemos la fuerza resultante, ¿sí? ¿Cuánto es la fuerza resultante? Tienes una fuerza a la derecha de 10 y una fuerza a la izquierda de 2. Entonces, la fuerza resultante tendría que ser la diferencia de ellos, ¿sí o no? Teniendo en cuenta siempre el mayor menos el menor. O sea, la fuerza resultante saldría de 8 newtons, pero mira hacia dónde, hacia la derecha. Profesor, ¿es importante ponerle su sentido? Sí. Ahora vas a ver por qué es importante ponerle el sentido, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ya tenemos la fuerza resultante, tenemos la masa del sistema, podemos aplicar nuestra segunda ley. Aplicamos nuestra segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Reemplacemos. Fuerza resultante, mira, vale 8. Es igual a la masa del sistema, que valdría 4, multiplicado por la aceleración. ¿De dónde la aceleración valdría cuánto? 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ya está. Ya tenemos la aceleración del sistema, mira, la aceleración de todos ellos, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, como nosotros nos piden la reacción que hay entre los bloques, es separar a los bloques. O sea, los vamos a separar. A ver, entonces por acá tendremos. Por acá vamos a tener el bloque, un bloque, y por acá vamos a tener otro bloque. Dime, dime, dime. Dime, dime, si hay preguntas, dime. Ah, porque si tú revisas, dice masa 1, 3, él es 3, y masa 2 vale 1. O sea, él vale 1 kilogramo, ¿cierto? Por eso sería 3 más 1, 4. Ujú. Sí, acá está en el dato del problema. Ya está. Listo. Entonces, ahora, este bloquecito es de 3 kilogramos, ¿sí? Y este es el de 1 kilogramo. Ya, entonces, ¿cuál sería la reacción que nos están pidiendo nosotros? La reacción que hay entre los bloques, se recuerda, es el bloque 3 ejerce una reacción al bloque 2 y el bloque 2 ejerce una reacción al bloque 1. Entonces, por acá vas a decir, acá hay una fuerza de reacción que está actuando sobre él y por acá va a haber una fuerza de reacción que también actúa sobre él. Ambas reacciones, ya hemos dicho nosotros en su oportunidad, que ellos van a ser iguales, ¿cierto? Van a tener el mismo módulo, ¿sí? Las reacciones van a tener el mismo módulo. Él sería una reacción y él también sería reacción, el mismo módulo. También estamos observando que hay dos fuerzas que están actuando de manera externa por acá, una por acá y otra por acá. De cada uno tenemos su valor, él vale 10 y él vale 2. ¿Listo? Ahora, tú vas a decir para quién vas a hacer un análisis. Puedes hacer el análisis para el bloque A, puedes hacer el análisis para el bloque B. ¿Listo? Ahora vamos a cambiar esto de posición un ratito. Llevarlo por acá y esto nos viene por acá. ¿Está bien? Listo. Ya está. Ahora sí. Ustedes deciden para quién van a analizar, chicos. Pueden analizar para él o para él. ¿Está bien? Tú decides. A ver, ¿para quién quieres analizar? Tú decides. ¿Para quién analizamos? Para el bloque, al de la derecha. Ya, listo, muy bien, analizamos al de la derecha. Para él lo vamos a analizar, ¿sí? Para él. Listo. ¿Qué hay que añadir acá, chicos? Acá hay que añadir que, ahí hay que añadir que nosotros tenemos una aceleración, ¿cierto? Donde esta aceleración va a tener el mismo sentido que la fuerza resultante. O sea, sería también hacia la derecha. ¿Listo? También sería el de la derecha. Entonces vamos a colocarla, pues mira. Por acá pondríamos, este bloque de 3 kilogramos tiene una aceleración hacia la derecha, ya está, que vale 2 metros por segundo al cuadrado. Y este bloque de 1 kilogramo también tiene la misma aceleración y hacia el mismo sentido de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Listo. Ahora analizamos, estamos diciendo para el bloque de 1 kilogramo.
¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a aplicar la segunda ley. Tú al bloque que decidas le vas a aplicar la segunda ley. ¿De dónde? Tú sabes que es fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ya está. La fuerza resultante ahora, ¿quién sería? Como la aceleración es hacia la derecha, entonces tienes que comenzar con las fuerzas que van a la derecha. ¿Qué fuerza va a la derecha? La reacción. Entonces sería la reacción menos ¿quién? Menos las fuerzas que van a la izquierda. ¿Cuál es la fuerza que va a la izquierda? 2. Sería la reacción menos 2 debe ser igual a la masa que vale 1 kilogramo multiplicado por el valor de la aceleración que vale 2. ¿Cierto? Porque ya sabes que la aceleración también vale 2. Entonces la reacción de acá, ¿cuánto saldría, chicos? Es rapidito, ¿no? Mira, 1 por 2, 2. Este menos 2 pasa a sumar. 2 más 2 saldría 4 newtons. Y listo, se acabó. Esa sería la respuesta. Profesor, en el bloque 1 no sale, no sale igual. Ya, vamos a desarrollarlo también para aquellos que han pedido para el bloque de 3 kilogramos, el primer bloque. Vamos a ver si sale lo mismo, ¿no? La misma forma, chicos, apliquen la segunda ley. Aplicando la segunda ley, ¿qué diremos? Lo mismo, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante igualito. ¿Quién sería ahora? El que va a la derecha menos el que va a la izquierda, porque no te olvides que la aceleración es a la derecha. Exacto, igualito, ¿sí? Sería, pero ahora 10 menos R, ¿no? Eso nada más cambia. La masa vale 3 kilogramos y la aceleración vale 2, ¿sí? Acá tendríamos entonces este menos R pasa al otro lado con signo positivo. Acá hay 6, pasa a restar al 10 y R ¿cuánto vale? 4 newtons. Igualito. ¿Te das cuenta? Debe salir lo mismo porque hemos dicho que el valor de la reacción es el mismo, tiene la misma intensidad, la misma magnitud, pero en el mismo módulo, pero solo cambian sus direcciones, ¿no? Nada más. Listo. ¿Preguntas, dudas, chicos, acá? ¿Alguna consulta? Ok, ok. Si no hay preguntas, entonces, si está todo claro, continuamos. Todo claro. Profe, Dime, Leonardo. lo que resolvió, eso es solamente para determinar la reacción. Exacto. Sí, es que acá nos piden, si ustedes revisan el problema, dice determine la reacción entre los bloques. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la aceleración de los bloques. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar cuando separemos, ¿cierto? Como acá los bloques están juntos, lo hemos trabajado como un sistema, como uno solo. Para hallar la reacción interna que hay entre esos bloques, tenemos que separarlo, no queda de otra. Si no separamos, no vamos a poder encontrar la reacción. ¿Ya? Entonces, tenemos que separarlo y aplicar esta aceleración que hemos encontrado del sistema para cada uno de ellos y hacer un análisis individual, pues, ¿no? De cada bloque. ¿Sí? Pero acá tienen que hacer ustedes uno solo. Yo he hecho los dos solamente a manera de comprobar, ¿sí? Pero ustedes solamente tienen que hacer con uno de ellos, no necesitan hacer con los dos. Si al final les va a salir lo mismo y ustedes quieren esta respuesta, nada más. Muy bien, listo, continuamos entonces. Pregunta 6 dice, calcular el módulo de la tensión en la cuerda del sistema mostrado al ser soltado. Ya sabemos acá, ya sabemos cómo se desarrolla esto, ¿cierto? Porque lo hemos visto en clase, ¿sí? Entonces, hemos dicho que las fuerzas que van a generar movimiento son las fuerzas de gravedad. Dado que los cuerpos están suspendidos por una cuerda, o sea, solamente pueden moverse de forma vertical. Y las fuerzas que van a estar de forma vertical son las fuerzas de gravedad, pues de cada uno, ¿no? Donde su fuerza de gravedad del saldría 60 newtons y de él saldría 40 newtons, ¿sí? Listo. Entonces, si tenemos esas dos fuerzas, ya sabemos que va a haber una fuerza resultante. ¿Cuánto vendría la fuerza resultante, chicos? La diferencia de ellos. No te olvides que siempre sería el mayor menos el menor. O sea, la fuerza resultante va a ser igual a 20 newtons. Ya está. Sabemos, mira, voy a graficar, que el movimiento de este cuerpo de 6 kilogramos por tener la mayor fuerza, su movimiento de él va a ser así. Hacia abajo va a estar su movimiento, ¿sí? O sea, también va a acelerar hacia abajo. Mientras que este cuerpo de 4 kilogramos, a pesar de que tenga, mira, la fuerza de 40 newtons, ¿sí? Se va a mover hacia arriba. ¿Está bien? Se va a mover hacia arriba. ¿Sí? Él se tiene que mover hacia arriba, mira, no te olvides. ¿Por qué? Porque
entre 60 y 40, el mayor es 60. Por lo tanto, él define cómo se mueve todo el sistema. Él va hacia abajo y como está atado con una cuerda, con este bloque, lo va a jalar. O sea, quiere decir que lo va a elevar a él. Y el sistema se movería así. ¿Listo? El sistema se movería así. Ya está. Una vez que tenemos la fuerza resultante y hemos comprendido también cómo es el movimiento de todo el sistema, ya podemos aplicar nuestra segunda ley. ¿Listo? Ya podemos aplicar nuestra segunda ley. ¿Qué cosa dice la segunda ley? A ver, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Fuerza resultante, mira, lo tienes, vale 20 newtons. La masa es la masa del sistema. Como tiene dos bloques, uno de 6 y uno de 4, la masa ¿cuánto valdría? La masa valdría 10, ¿cierto? Muy bien. Y la aceleración es lo que quiero calcular. Por lo tanto, la aceleración me valdría 20 entre 10, o sea, 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Con esa aceleración va a bajar este bloque y va a subir él. Profesor, ¿por qué la masa es 10? Porque la masa es del sistema. Recuerda, es esta masa de acá. Es la masa de estos dos bloques que están interviniendo pues en el problema, ¿no? Que sería él. ¿Listo? Es la masa de él. Así y así, ¿no? Y bueno, todo esto es un sistema, tú sabes. Eso ya lo hemos visto nosotros en clase, ¿no? Ahí está. Es todo nuestro sistema así. Ya está. ¿Listo? Entonces ya tendríamos la aceleración. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide la tensión, pero. Entonces, para analizar la tensión, ya tú puedes analizar cualquiera de los dos bloques. El que baja o el que sube. Eso depende de ti. Ahora sí voy a analizar solo uno. A ver, voy a analizar el bloque de 4. ¿Ya? El bloque de 4 kilogramos. Porque yo creo que con el de bloque de 6 sí vas a entender rápido, dado que está bajando y la dirección o el sentido en que se mueve es paralelo a esta fuerza. Pues, ¿no? Ahí vas a entenderlo mejor. Entonces, tenemos por acá, vamos a tener el bloque de 4 kilogramos, ¿sí? Lo mismo que hago yo acá, tú tendrías que hacer con el bloque de 6 si quieres comprobarlo. A ver, este bloque de 4 kilogramos. Entonces, tenemos las fuerzas que están actuando sobre él, que sería su fuerza de gravedad, que vale 40 newtons. Y también tendríamos la fuerza de tensión. Y la tensión estaría apuntando hacia arriba. Profesor, ¿por qué la tensión apunta hacia arriba o cómo lo graficamos? Recuerda, haces un corte en la cuerda y la fuerza siempre va a apuntar hacia ese corte. Por acá también, mira, haces un corte y la fuerza apunta hacia ese corte siempre. Y como se trata de una misma cuerda, si acá es T, acá también debe ser T. ¿Sí? Listo. Ahora ya tenemos dos fuerzas actuando sobre este bloque. Tú vas a aplicar de frente la segunda ley. ¿Listo? Y dices, fuerza resultante es igual a la masa por aceleración. Ah, entonces nos faltaba graficar la aceleración. La aceleración para el bloque de 4 kilogramos, mira, es hacia arriba. ¿Está bien? La aceleración va a ser hacia arriba. Y además conoces ese valor de aceleración porque lo has calculado, es 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora solo reemplaza, chicos, solo reemplaza. Fuerza resultante, ¿cómo sería? Si el bloque se mueve hacia arriba, entonces sería fuerzas que van hacia arriba menos fuerzas que van hacia abajo. O sea, sería T menos 40. Muy bien, perfecto, así es. Debe ser igual a la masa de este bloque solito, que es 4, ¿sí? Multiplicado por la aceleración, que es 2, ¿sí? ¿Por qué 60 menos 40 al inicio, chicos? Miren, porque son dos fuerzas que están jalando y van a hacer mover al sistema en sentidos opuestos. Esta fuerza de 60 haría girar, o bueno, hacer mover a los cuerpos de esta forma, él bajando y él subiendo, mientras que la fuerza de 40 newtons estaría haciendo girar así, él bajando y él subiendo. ¿Sí? ¿Te das cuenta que son fuerzas que van a generar sentidos diferentes en el sistema? Por eso las resto. ¿Sí? Listo, entonces por acá tendríamos, regresamos acá. Hemos dicho, fuerza resultante, que sería T menos 40, es igual a aceleración, que valdría 4 por 2. Es 4 por 2. Por lo tanto, T, ¿cuánto valdría? Acá hay 8, 48, ¿sí? Muy bien, y eso sería la respuesta para esta pregunta, chicos, el valor de la tensión. Ya está. Listo, eso sería la respuesta, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna consulta ahí? Profe, ¿por qué el 10 de 20 igual a... Este 10, por la masa, porque date cuenta que en este caso, acá, vamos a ponerlo entonces, acá sí es la masa del sistema, porque estás analizando todo junto. ¿Te das cuenta que acá en el primer análisis haces los dos? ¿Sí? Considerando el bloque de 6 y el bloque de 4, por lo tanto la masa del sistema sería la suma de 6 más 4. ¿Está bien? 6 más 4,
10. ¿Sí? Y eso Profe, por la aceleración. Dime. ¿por qué ahí dice T menos 40 es igual a 4 por 2? Ah, porque ahora el análisis que estoy haciendo ya no es para el sistema, sino solamente para el bloque de 4. ¿Y, Por por qué eso no- y también se puede hacer con el otro, también con el puedes hacer 6? con el de 6 solito. Claro, ahí la masa cambiaría, sería 6, pero la fuerza resultante ya no sería T menos 40, sino tendrías que analizar acá cuánto sería la fuerza resultante, teniendo en cuenta el sentido de la aceleración. Acá, como la aceleración está yendo hacia arriba, yo resto T menos 40, por eso el que va hacia arriba menos el que va hacia abajo. ¿Ya? Y la tensión es igual para los dos, ¿verdad? El valor de la tensión es igual, claro. Y Para en los dos. en este caso está apuntando para los dos hacia arriba, en ambos bloques, ¿no? Así que no hay problema. Listo. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, ok. Sigamos entonces. Pregunta 7. Bueno, acá ya viene tema de dinámica circunferencial, así que creo que también está sencillo eso, ¿cierto? Sí, ya está. Recordemos que en dinámica circunferencial lo que tenemos que considerar es que haya ya está. Es que nosotros tenemos que tener una fuerza que siempre hace que el cuerpo que esté rotando esté siempre a la misma distancia del centro, ¿cierto? ¿Sí? Siempre va a estarse por la misma distancia del centro. Esa fuerza que hace ello es la fuerza centrípeta, ¿cierto? Y esta fuerza centrípeta generaría una aceleración centrípeta que se encarga de calcular con qué rapidez cambia la dirección de este cuerpo en el movimiento circular. ¿Ya? Entonces no te olvides, acá vamos a trabajar con fuerza centrípeta. A ver, dice lo siguiente el problema. Un pequeño bloque de masa M, ya él, no sabemos cuánto vale su masa, dice, resbala sobre una superficie cilíndrica. Si en la parte más baja del el módulo de la fuerza que la superficie le ejerce al bloque es de 70, lo graficamos entonces, como hay, mira, hay una fuerza que ejerce la superficie del bloque. Esa fuerza nosotros sabemos cómo se llama, es la fuerza de reacción, ¿sí o no? Y es claro porque acá tenemos un bloquecito que está deslizando sobre esta rampa, están en contacto, entonces acá hay una fuerza de reacción. ¿Está bien? Una fuerza de reacción que vale ¿cuánto? Dice, el módulo de la fuerza que la superficie le ejerce al bloque es 70, o sea, esta reacción vale 70 newtons. Ya está, ¿listo? Y el módulo de la fuerza centrípeta es 50 newtons. Ya, muy bien. Calcular la masa, dice. ¿Listo? Pero nosotros sabemos que este bloquecito de acá, por tener masa, va a tener una fuerza que está presente siempre en todos los cuerpos que tienen masa. ¿Cuál es esa fuerza, chicos? ¿Qué fuerza está presente en todos los cuerpos por tener masa? Muy bien, perfecto. Es la fuerza de gravedad. Entonces vamos a graficarla por acá, mira. Lo vamos a poner acá arriba. Listo, esa sería la fuerza de gravedad. ¿Sí? Muy bien. Y nosotros sabemos que la fuerza centrípeta, ¿cómo se puede calcular, chicos? ¿Cómo se calculaba la fuerza centrípeta? Porque la fuerza centrípeta no era una fuerza que se graficaba, ¿sí? Era una fuerza que se obtenía, ¿cierto? Como resultante de una diferencia de fuerzas. ¿Una diferencia entre quiénes? ¿Quién recuerda? Entre la suma de fuerzas que van hacia el centro, ¿cierto? Hacia el centro, o la suma de fuerzas que ingresan al centro, ¿no? Bueno, que van hacia el centro, menos la suma de fuerzas que salen del centro. Muy bien. ¿Sí? La suma de fuerzas que van hacia el centro menos la suma de fuerzas que ingresan al centro. Muy bien, entonces por acá. La fuerza de gravedad, como tú estás observando y como sabemos, siempre va hacia abajo. Siempre es una fuerza vertical que se encuentra hacia abajo, ¿sí? Y que eso no lo podemos cambiar. ¿Qué fuerzas están yendo hacia el centro? Hacia el centro está yendo, mira, la reacción. ¿Te das cuenta que está apuntando acá? El centro está acá. Entonces la fuerza de reacción normal sería la fuerza que va hacia el centro. Y le voy a quitar la suma de fuerzas que salen del centro. ¿Quién es la que está saliendo del centro? Mira, la fuerza de gravedad. ¿Cierto? ¿Listo? O el peso, ¿no? Que es lo mismo, fuerza de gravedad o peso. Listo, chicos, reemplacemos nada más.
¿La reacción cuánto vale? Mira, la fuerza centrípeta además es un dato, porque dice que la fuerza centrípeta es de 50 newtons, o sea, por acá él va a ser 50 newtons, ¿sí? La reacción vale 70, y la fuerza de gravedad, tú sabes que se puede obtener o se puede calcular multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí o no? Él pasaría a sumar, y esto sería igual a 70 menos 50, porque el 50 pasa a restar, que valdría 20, ¿cierto? Y está. Pero la fuerza de gravedad, ¿tú sabes cómo se calcula? Pues sí o no. Claro, tú sabes cómo se calcula la fuerza de gravedad. Sería masa por ¿cuánto? Por la gravedad, que vale 10, ¿sí o no? Ya está. Por lo tanto, la masa, ¿cuánto vale? El 10 pasa a dividir 20 entre 10, 2 kilogramos. Listo, chicos. Eso sería la respuesta para acá. ¿Preguntas, dudas? A ver, ¿está todo claro? ¿Mm? ¿Todo claro? Ok, listo. Sigamos entonces. Sigamos. Está todo claro, ¿sí? Listo. Siguiente pregunta, chicos. Eso ha estado sencillo, ¿ah? Pregunta 8. A ver, dice lo siguiente. Un cuerpo de 8 kilogramos se encuentra girando en el plano vertical tal como se muestra. Calcula el módulo de la tensión cuando pasa por la posición más baja. Listo, muy bien. Vamos a graficar todas las fuerzas que estén presentes, ¿sí? A ver, esta esferita que está acá de 8 kilogramos va a tener una fuerza de gravedad. ¿Listo? Tiene una fuerza de gravedad. ¿Ya está? ¿Qué vale? ¿Qué valdría 80 newtons, sí? De frente lo ponemos, chicos, porque su masa es de 8 kilogramos. Su fuerza de gravedad sería de 80 newtons. También tenemos una fuerza de tensión por acá, mira. Sabemos que acá hay una cuerda, entonces acá tendría que haber una fuerza de tensión. ¿Listo? Ya está. Tenemos tensión, tenemos fuerza de 80 newtons, ya. A ver, entonces, si nosotros queremos, decimos, tenemos fuerzas que están yendo hacia el centro y hacia abajo. Sí, claro, eso es lo que estamos diciendo. La fuerza de gravedad siempre se dibuja como una flechita apuntando hacia abajo. En nuestro diagrama de cuerpos libres, todas las fuerzas de gravedad que hemos visto, hemos puesto, le hemos colocado de esa forma. ¿Ya? Fuerza de gravedad, siempre una flechita vertical apuntando hacia abajo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces, si tenemos que fuerzas que van hacia el centro y salen del centro, podríamos calcular la fuerza centrípeta, ¿sí o no? Ya está. La fuerza centrípeta lo podemos calcular. Pero también se puede obtener, chicos. ¿Cómo sería la fuerza centrípeta? Recuerda que si nosotros aplicamos nuestra segunda ley en la dinámica circunferencial, ¿qué vas a decir? Que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero la aceleración centrípeta se puede calcular, chicos. ¿Quién recuerda cómo se calculaba la aceleración centrípeta? A ver. ¿Mm? ¿Cómo se puede calcular la aceleración centrípeta? ¿Quién recuerda? Rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Esto es lo que vamos a utilizar ahora. Fuerza centrípeta, entonces, ¿quién sería, chicos? Son suma de fuerzas que van hacia el centro menos las que salen. Observa el gráfico, por favor. ¿Qué fuerzas están yendo hacia el centro? ¿Mm? La T, muy bien. La tensión. La tensión está yendo hacia el centro. ¿Y qué fuerzas están saliendo del centro, chicos? ¿Ah? La fuerza de gravedad, que sería 80, o sea, por acá sería la fuerza centrípeta T menos 80, ¿sí? Es igual a la masa. Mira, la masa de este esferita vale 8 kilogramos, multiplicados por la rapidez, y dice que la rapidez vale 3, o sea, sería multiplicado por 3 al cuadrado sobre el radio, que también es dato, que vale 2. ¿Listo? Ya está. Entonces, ¿qué quedaría? T menos 80 igual a ¿cuánto, chicos? A ver, operen. 8 entre 2, 4. 3 al cuadrado, 9. 4 por 9, 30 y 36. Por lo tanto, ¿T cuánto vale? ¿T cuánto valdría ahí? 110 y 116 newton, ¿cierto? Listo, ya está. Eso sería la respuesta a esta pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo simplificar? Ya está. Esa sería la respuesta a esta pregunta, chicos. A ver, consultas, dudas. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos?
¿Está todo claro entonces? ¿Está todo claro? Muy bien, ok. Entonces creo que estaríamos terminando nuestro repaso, ¿sí?